Hola, en este video sobre diseños de superficie de respuesta con factores continuos y categóricos, dedicado al programa Minitab, analizaremos un caso de estudio que fue descrito en el video introductorio. Recordando el caso de estudio, tenemos una variable de respuesta que es el rendimiento del proceso químico, de la reacción química. Los factores, dos factores de naturaleza continua, concentración del catalizador que varía en el rango de 1 a 3%, temperatura de la reacción que varía de 60 a 90 grados centígrados y el factor categórico, proveedores del catalizador, designados uno como la letra A y otro con la letra B, con un máximo de 16 corridas experimentales. A continuación, se mostrarán los pasos para analizar el diseño y óptimo con el programa Minitab versión 19. Estando en Minitab 19, con el archivo reacción 16, vamos a ver brevemente la tabla de datos. Tenemos 4 columnas. La primera es para concentración, la segunda es para temperatura, que son los dos factores de naturaleza continua. La tercera columna es para el factor categórico, proveedor, para los proveedores A y B, y el rendimiento, que va aproximadamente de 60% a un poco más del 90%, lo cual en este rango vemos que hay una buena oportunidad de mejora. Vamos a iniciar la parte del análisis, nos vamos a diseño de experimentos. Como es un diseño de superficies de respuesta, nos vamos aquí a diseños de respuestas y nos vamos a definir un diseño de superficies de respuesta personalizado. Aquí se nos pide cuáles son los factores continuos, concentración, temperatura, cuál es la variable categórica o el factor categórica, pues es proveedor. Nos pide definir los niveles, aquí están, para concentración va del 1 al 3%, temperatura en el rango de 60 a 90 grados, damos OK, y después le damos aquí a OK. Noten que se han generado otras columnas auxiliares para realizar el análisis, donde destacan pues, el orden de corrida y que estamos asumiendo que esto se realizó en un solo bloque. Vamos a seguir con el análisis. Nos vamos aquí a analizar un diseño de superficie de respuesta. Nos pide cuál es la variable de respuesta, el rendimiento, los términos. Aquí lo más importante es definir que es un modelo cuadrático completo. Vamos a iniciar con este. Le damos OK. Le damos a gráficas. Le vamos a pedir que de las gráficas de diagnóstico nos dé las 4 en una. Y vamos a dar aquí OK. Resultados. Está correcto lo que tiene y le damos ya OK. Aquí tenemos la tabla de coeficientes. Aquí tenemos el estimado del coeficiente, su error estándar, el valor de probabilidad y los factores de inflación de varianza. Vemos que destacan dos términos significativos, que es la concentración, significativos al 5%, valores menores a 0.05 en probabilidad. La concentración está limítrofe y altamente significativo sería el término
cuadrático de temperatura, que es menor a una milésima por lo menos. Una buena noticia es que los factores de inflación de varianza todos están cercanos a una, entonces no tenemos realmente una señal de alerta con este modelo I óptimo. Aquí tenemos la tabla de varianza para los efectos. Aquí muy interesantemente estamos viendo la prueba lack of fit, que es falta de ajuste, no es significativa al 5%. Esta es una buena noticia porque tampoco tenemos una alarma de que el modelo cuadrático pues no represente bien nuestros datos. Aquí tenemos pues los efectos representados en una gráfica de Pareto. La línea punteada roja sería el nivel de significancia, y vemos que es predominante el efecto cuadrático de la temperatura, el término cuadrático de la temperatura, después la concentración, el término cuadrático de la concentración, y los proveedores en una situación que la vemos más o menos limítrofe. Vamos a intentar obtener un modelo más parsimonioso, dado que tenemos varios términos que no son significativos, principalmente las interacciones entre dos factores. Nos vamos a ir a este rectangulito para traer el último cuadro de diálogo. Nos vamos a términos del modelo y vamos a excluir las tres interacciones que no resultan significativas. AB, AC, BC. Idealmente sería mejor hacerla una por una, pero en aras de la brevedad lo vamos a hacer todas de una vez. Y vamos a tener un modelo reducido con los tres factores en sus efectos principales y el término cuadrático de la temperatura y de la concentración. Le damos OK aquí, le volvemos a dar OK, y aquí ya tenemos un modelo reducido. Noten que todos los factores resultan significativos excepto la temperatura. Al observar aquí esta columna del valor de probabilidad, todos están abajo de 0.05, pero la temperatura está mucho más arriba de 0.05, está en 0.522. Uno aquí se sentiría tentado a excluir del modelo el efecto principal de la temperatura, pero no lo vamos a hacer por el principio de jerarquía, porque el término cuadrático de temperatura es altamente significativo, y el principio de jerarquía nos dice que hay que mantener el efecto principal cuando tenemos un término cuadrático que es altamente significativo. Entonces lo vamos a mantener en el modelo. Vamos a seguir analizando. Aquí tenemos que de hecho la prueba de falta de ajuste mejoró un poco, eso es muy buena noticia. Otros indicadores de ajuste pues son el R, principalmente el R cuadrado de predicción es cercano al 100%, entonces también esa es una muy buena noticia. Y aquí tenemos el modelo para el proveedor A, como es una variable categórica, tenemos una ecuación para el proveedor A y una ecuación para el proveedor B. En la gráfica de Pareto, pues ya vemos que sigue siendo el efecto más predominante desde el punto de vista de significancias, el efecto cuadrático de la temperatura, después la concentración, el término cuadrático de la concentración, los proveedores ya son significativos y bueno,
la temperatura como efecto principal no lo es, pero por el principio de jerarquía lo mantenemos. En cuanto a las gráficas de diagnóstico basadas en las residuales, pues no tenemos realmente señales de alarma. En la primera, que es una gráfica de normalidad, vemos que los 16 residuales razonablemente se ajustan a la línea recta. Entonces, pues no tenemos sospechas de que no se ajusten de manera razonable a la distribución normal. En cuanto a los residuales contra los valores predichos, pues tampoco vemos puntos que tengan conductas extremas. Si se ven dos conglomerados, recuerden que pues es por la situación de que tenemos una variable categórica para el proveedor A o para el proveedor B. El histograma pues son nada más 16 valores, pero pues es difícil pues aquí evaluar si la cuestión de normalidad pues se ve mucho mejor en la primera gráfica. Y en la última gráfica de residuales contra orden de corrida, no notamos alguna tendencia predominante de los puntos que nos cause alguna situación de alarma. Continuando con el análisis, nos vamos a Stat, nos vamos a diseño de experimentos otra vez, a superficies de respuesta y vamos a pedir las gráficas factoriales. Le damos OK. Y aquí tenemos para los 3 factores. Destaca la curvatura pronunciada del factor temperatura y de hecho podemos ver que hay un máximo de rendimiento para una temperatura cercana a 75 grados. También el efecto de concentración, el factor concentración, también tiene curvatura y se puede apreciar visualmente que también el mayor rendimiento se logra alrededor de 2% de la concentración del catalizador, y para el proveedor, de los dos proveedores, se observa visualmente que el proveedor A proporciona mejores rendimientos. Continuando con el análisis gráfico, nos vamos otra vez a Stat, nos vamos a diseños de experimentos, a superficie de respuesta y ahora le vamos a pedir las gráficas de contorno para concentración y temperatura. En el eje X va a estar concentración y en el eje Y va a estar la temperatura. Aquí la tenemos para el proveedor A y aquí tenemos las regiones que son interesantes. De hecho, en el centro vemos una elipse en verde más oscuro que corresponde a rendimientos superiores al 90%. Aquí tenemos un sinnúmero de combinaciones de temperatura y concentración que nos pueden proporcionar rendimientos por arriba del 90%. Ahora vamos a generar esta misma gráfica, pero para el proveedor B. Nos vamos otra vez al último cuadro de diálogo y aquí en Settings le pedimos que lo haga para el proveedor B. Y noten que ya no tenemos una zona del 90%, lo más que llegamos a tener es del 85%, pero ya no del 90%, que esto es consistente con lo que ya hemos observado de que el proveedor B da rendimientos consistentemente más bajos que el proveedor A. Continuando con nuestro análisis gráfico, nos vamos
otra vez a Start, nos vamos otra vez a diseño de experimentos, a superficie de respuesta, y ahora nos vamos a pedir la gráfica de superficie de respuesta. Esta va a ser en 3 dimensiones. Vamos a dejar como está el eje de las X, que sea concentración, y el de las Y es temperatura. Y aquí tenemos, vamos a hacerla más grande, la gráfica de superficie de respuesta para el proveedor A. Noten en esta área de la temperatura cómo se nota el efecto pronunciado de la curvatura de temperatura. También vemos la curvatura para la concentración. Esto es para el proveedor A. Vamos a pedirlo para el proveedor B. Nos vamos otra vez a Settings y le pedimos para el proveedor B. Y aquí tenemos la superficie para el proveedor B, que es muy similar a la del A, nada más que tiende a dar valores inferiores de rendimiento. Vamos a proceder a la etapa de optimización. Nos vamos a Start, nos vamos otra vez a diseño de experimentos, a superficie de respuesta, y ahora nos vamos aquí al optimizador de variables de respuesta. Tenemos nada más una variable de respuesta, rendimiento. La queremos, en este caso, que sea un máximo. Nos puede dar gráficas, vamos a pedirle las gráficas. Ya está checado. Le damos OK. Y bueno, aquí ya podemos contestar las preguntas de investigación. Vemos de manera gráfica para cada uno de los factores, para los factores continuos y para el factor categórico. El modelo predice que en promedio el rendimiento máximo va a ser cercano al 92%. Podemos decirlo con aproximado una cifra decimal, 91.7%, con un intervalo de confianza para la media que va de 89.95 a 93.35%. Y un intervalo de predicción 95% para predecir corridas nuevas, datos nuevos, individuales, que va de 87.82% a 95.48%. Esto lo podemos visualizar con estas gráficas. Empecemos con la temperatura, que vemos que el máximo rendimiento se observa con una temperatura cercana a 75 grados centígrados, más precisamente 75.1, y con una concentración del catalizador de 2.4%, seleccionando al proveedor A. Y con esto ya podemos pasar a las conclusiones. Con lo que podemos concluir que con un diseño de superficie de respuesta personalizado y óptimo, que incluyó tan solo 16 corridas experimentales, se predice un rendimiento promedio del 91.7%, cuando los valores de los factores son: para la concentración 2.4% del catalizador, la temperatura de reacción 75.1 grados centígrados, seleccionando al proveedor A. Gracias por su atención.